Y en este caso, pues yo había pensado hacer unas pequeñas disquisiciones sobre la diferencia entre la logística de los viajes espaciales y lo que normalmente estamos acostumbrados en la Tierra, y sobre todo hacer un poco de hincapié en la exploración espacial y por qué es tan importante pensar en los suministros. Ahora mismo tenemos una estación espacial que hemos visto antes en esas fotos que nos ha presentado Valeriano, y su situación logística ahora mismo es más o menos lo que mostramos ahí, ¿no? Son 200 metros cúbicos en total donde vive la gente. Hay muchos equipos, hay muchos ordenadores, hay sistemas de todo tipo para mantener la estación viviendo, y hay, por lo tanto, una limitación muy fuerte de almacenamiento. Aparte, los refrigeradores que tenemos son pequeños y dado que la situación, nuevamente, logística es muy complicada, pues no podemos depender de ellos de forma completa, puesto que si fallaran no tenemos un transporte que nos traiga uno nuevo. Así que, por ejemplo, la comida tenemos que almacenarla fuera de los refrigeradores. Es decir, que tenemos que tener una comida especialmente de larga duración, y en ciertos casos pues eso implica de menor valor gastronómico. Sin embargo, la energía pues es gratis, no tenemos que estar enchufados a nada, no podríamos de todas maneras, y tenemos unos 15 kilovatios más o menos de energía gratuita del sol, por supuesto, después de haber hecho una enorme inversión en paneles solares de altísimo rendimiento y de bajísimo peso, que son los que tenemos ahora mismo en la estación espacial. Una cosa fundamental es que el aire no es gratis y el aire no está. Es decir, que donde nosotros estamos no se puede contar con el aire, y es uno de los factores fundamentales del cálculo de cuánto necesitamos y cuánto hay que llevar a la estación para mantener su vida. Por lo tanto, pues, y como es tan extraño para la gente que se piensa suministros a personas que viven en sitios lejos, el tener que llevarles el aire, pues por eso le daba yo importancia aquí. Aquí el coste de transporte lo he exagerado un poco más que lo que ha hecho Valeriano. He contado también pues un precio que ya es más o menos final al consumidor, ¿no? Quiero decir que si la Agencia Europea del Espacio pone en el ATV 100 kilos, a nosotros nos cuesta alrededor de 10.000 euros por kilo, pero si tenemos que pagar a Rusia para que nos ponga los transportes, pues claro, el precio total se encarece. En cualquier caso, es un precio inmenso de transporte, y eso es uno de los motivos de que al organizar los transportes a la estación espacial pues haya que utilizar quizá criterios o métodos que son diferentes de los que utilizamos en tierra, porque hay que ajustar al mínimo los kilos. El agua se intenta reciclar, pero se consigue más o menos, he puesto más o menos un 50%, y eso pues nos ayuda mucho en los balances de suministros de agua que tenemos que llevar a la estación. Y otro de los elementos es que tenemos 3 o 4 envíos al año y se ha acabado, no hay más y no va a haber más. Los cohetes se van fabricando según se van necesitando, y hay que acomodar el transporte a esos envíos, y hay que tener en cuenta que no podemos llamar a nadie y que venga con un envío. Por mucho que pagáramos, no habría la posibilidad de enviar un envío nuevo.